repetir la última clase, la de las bolsas de basura. Esa vamos a buscarla, espérate, vamos a compartir para encontrar. Acá, aprendo sin parar. Vamos con la tercera media. Séptima clase de Classroom. Que se abre, queda muy poquito, chiquillos, recién estaba yo en consejo, y para que tengan claro, solamente hasta la primera semana de diciembre, vamos a poner las 3 décimas de bonificación para los niños que han cumplido con todo. Entonces traten de subir las guías todo en esta semana y la próxima, para que más encima tengan 3 décimas, y eso les sirve mucho para, ¿no es cierto?, lo que quieran estudiar ustedes después. Entonces, ánimo nomás, y cualquier duda me preguntan a mí, a la profe Vero, y terminemos, ya, para que les vaya bien. Entonces, en esta última guía, ¿qué es lo que habíamos hecho? Era leer una noticia de un medio digital, y los comentarios, pero nosotros solamente leímos la noticia, ya no alcanzamos porque después ya nos cortaron de hacer clases, sino que solamente retroalimentación de la comunidad lectora para definir y expresar una postura sobre el tema. Lo que pasa es que hasta 10 años atrás todo el mundo leía las noticias solamente por papel, lo que llegaba, la Tercera, el Mercurio, la Estrella, etcétera, el Observador, que es de Quillota, siempre por papel. Hoy día incluso se siguen haciendo esos tirajes y siguen mandándose las noticias por ahí, pero desde cuando el internet se hizo más masivo y se lograron mayores aplicaciones, también se hacen, los diarios tienen sus aplicaciones y sus páginas de las noticias, que tienen la particularidad de lo que no se puede hacer en el diario, de hacer comentarios a la gente con respecto a la noticia que está ahí, que le creen, no le creen, que están de acuerdo, no de acuerdo, etc. ¿Ya? Esa es la particularidad de este tipo de noticias que están vía online y que no tiene el papel. Y esta, la noticia que íbamos a leer nosotros, o que se supone que leyeron, se llama Chao Bolsas Plásticas, y ese le pusieron un bastante amigable, bastante como cotidiano el título de la noticia, pero tiene que ver con la ley que ha reducido a más de 2.200 millones de unidades a un año su vigencia. 1.200 millones de unidades a un año. Piensen en ese número, chiquillos. 2.200 millones de bolsas que ya no están circulando en el país, gracias a esa ley, y ese texto está en la página 93. Entonces, para comenzar, dice: ¿a qué desafío nos enfrentamos cuando queremos participar en una conversación sobre temas importantes para la sociedad? Por ejemplo, el EMOL, que es la página online que tiene el diario El Mercurio. Ustedes saben que el diario El Mercurio fue el primero que se hizo acá en Chile, acá justamente en Valparaíso, que después se hizo el de Santiago, pero el de mayor connotación y importancia a todo nivel, el Mercurio, ¿no es cierto?, es la más grande empresa, y de esa empresa, del Mercurio, están todas las demás. Por ejemplo, acá en Valparaíso, el Mercurio es el dueño de la Estrella, allá en Santiago, de la Tercera. Son filiales que tienen. Entonces, el Mercurio es como la gran, y digitalmente tiene esta otra aplicación, que es el IMOL. ¿Y qué desafío nos encontramos en la conversación? Porque son temas muy siempre que nos atañen mucho, que nos atañen, que nos tienen, que de una u otra manera tienen que ver con nosotros y tienen alguna importancia en nuestra vida diaria. Entonces, antes de la lectura, ustedes, por ejemplo, ¿qué razones existen para limitar la entrega de bolsas plásticas en el comercio? ¿Por qué alguien me puede decir por qué no se entregan bolsas plásticas en el comercio hoy día, chiquilla? Chiquilla. Está el Felipe también, parece que se fue. ¿Qué me puede decir? Antonia. ¿Está ahí, Antonia?
¿La Manu me puede decir? ¿Qué cosa de ¿Por qué por no qué no se entregaron bolsas plásticas? entregan bolsas plásticas hoy día? Porque hacía mucha contaminación. Claro, porque había mucha contaminación y eso, porque la gente tomó conciencia o qué es lo que hay. ¿La gente sola dejó de no usar bolsas plásticas o O qué? sea, no, tomó conciencia porque ya eran muchas bolsas plásticas por todo el mundo. O sea, Todo el mundo? alrededor de todo el mundo se estaba llenando de bolsas plásticas. Claro, ay, chuta, se me fue. Y, claro, por eso. Y también porque obviamente hay una ley, si alguien en un negocio ven que están entregando bolsas plásticas, puede haber un fiscalizador y le pasa una multa. Entonces no se puede entregar. ¿Y qué argumentos pudieron darse para rechazar esta medida hace un año y en la actualidad? ¿Qué podría haber dicho la gente cuando le dijeron a los negocios chicos no tenían que entregar bolsas plásticas? ¿Qué pudieron haber dicho ellos, los negocios chicos? Muchos negocios, vamos a ver, pueden haber dicho, no tengo recursos para hacer ningún otro tipo de embalaje para darle a mi clientela. Y mi clientela muchas veces viene a comprar sin bolsa. Entonces puede haber dicho, o a lo mejor también pueden haber dicho, ustedes quieren hacerse un negocio haciendo bolsas, ¿no es cierto?, recicladas o haciendo bolsas que ustedes quieran vender sin que uno compre las plásticas que son mucho más baratas. Eso podrían decir la gente que tiene esos negocios y también diciendo, por ejemplo, que en muchos lugares, por ejemplo, yo voy a los negocios chinos y siguen entregando bolsas plásticas. Voy a la feria y me entregan bolsas plásticas también. Entonces, como que la ley todavía no es pareja. Ya, esto es una noticia y como noticia sigue el mismo formato y la misma estructura que una noticia que ustedes ven en el diario. Toda noticia tiene que tener un título, un titular, que es lo más, que siempre va en negro, va en rojo, va en algún color llamativo, pero no puede faltar. Puede haber un epígrafe o antetítulo cuando dicen la ciudad, cuando dicen algo más de la noticia, ese puede ir o no ir. Muchas tienen, otras no tienen. Después hay un resumen, que es la bajada de título de lo que se va a hablar en la noticia. Está el primer párrafo, que es la introducción, y el cuerpo de la noticia y la introducción. Lo que no puede faltar es el titular y es el cuerpo de la noticia. Podría faltar el lead y podría faltar el epígrafe. ¿Ya? Entonces, pero una noticia bien hecha y completa tiene que ir con epígrafe, titular, en la bajada o subtítulo, ¿no es cierto? El LED, es decir, con una introducción, un desarrollo y un cierre de toda la noticia, que es el cuerpo de la noticia. Este era el texto. Chao bolsas, ¿se fijan que es como una página de internet donde están ahí? Chao bolsas plásticas, ley ha reducido más de 2.200 millones de unidades a un año de su vigencia. Ese es el título de la noticia y tenía una bajada, tenía un subtítulo. Se podría dar vuelta a la Tierra 30 veces, explicó el Ministerio del Medio Ambiente, cuya titular, Carolina Smith, recordó que en agosto de 2020 se tendrán que incorporar los pequeños almacenes y locales. Los pequeños, esto ahora recién, hoy día, ahora recién llevamos un par de meses, en donde por ley los negocios chicos no tienen que entregar ¿no es cierto?, bolsas plásticas. Y ahí está la fecha, acá la fecha la ponen aquí, podrían ponerla, ¿no es verdad?, arriba también. Esta fue el 20 de agosto, es cuando habló el Ministerio del Medio Ambiente, la Carolina Smith. Y después está el cuerpo de la noticia. Aquí no hay epígrafe, ¿se fijan? Solamente tenemos el título, la bajada de título y el cuerpo de la noticia. Entonces, para leer una noticia tenemos que seguir la misma estrategia que nosotros estudiamos el año pasado, que es dividir en párrafos. Tal vez uno no va a estar poniendo, cuando lee en internet no se puede, pues no se puede poner los párrafos, pero saber de reconocer cuál es la idea principal de un párrafo, del segundo párrafo, del tercer párrafo, buscar las palabras, tratar de reconocer el vocabulario contextual en
en una frase, si usted no conoce la palabra, tratar de verla si se parece a otra, buscar el significado con las palabras que están antes o después, o por último, buscarla en el diccionario, en el mismo internet, qué significa la palabra para no quedarnos, ¿no es cierto?, con un signo de interrogación. Y, por ejemplo, en esta idea importante, esta medida tiene carácter de ley, es ley. No es que la gente solamente por mutuo propio, por incentivo propio, haya dicho no voy a usar más bolsas sin plásticas, porque se la están comiendo las ballenas, los tiburones, y hay una isla de plástico en el océano, donde es más grande que la isla de Pascua. No, la gente no ha hecho conciencia con respecto a eso, solamente tiene que verlo, y son las autoridades que tuvieron que ponerle ojo a ello para hacer una ley. Y como ley es obligatoria. Se compara la cantidad de bolsas reducidas y los ejemplos de distancia y peso. Y Chile es pionero en la prohibición de bolsas plásticas. Eso también estaba en el cuerpo de la noticia. Es pionero aquí en Latinoamérica en cuanto a esa ley, porque en otros países todavía no tienen una ley como esa, mientras el mundo y los animales no están contaminando. Pero todo empieza incluso con un granito de arena, un granito de arena. En el desarrollo, las preguntas eran estas. Son 1, 2, 3, 4, 5. 5 preguntas, lo único que tenían que contestar Chiquilla y Felipe si está aún. Entonces, la primera dice, ¿con qué propósito se utiliza el ejemplo relativo a las 30 vueltas a la Tierra? ¿Con qué propósito se dice 30 vueltas? Se decía, ¿se podría dar vuelta a la Tierra 30 veces? Explicó el Ministerio del Medio Ambiente, cuya titular, Carolina Smith, recordó que en agosto de 2020 se tendrán que incorporar los pequeños almacenes y locales. ¿Para qué se usa ese ejemplo? ¿Para qué se usa ese ejemplo? Acá está. ¿No es cierto? Además, la ley ha reducido a más de 2.200 millones de unidades en un año de su vigencia. Se podría dar la vuelta a la Tierra 30 veces. ¿Qué significa eso? ¿Para qué se ocupa ese ejemplo de 30 veces? ¿Quién podría decirlo? Belén, ¿se te ocurre? Belén. Manu, de nuevo. ¿Está ahí? ¿Verdad, profe? Es que tuve que ir a hacer algo. Dígame, ¿qué pasó? Ah, ya, porque puedo, porque las chiquillas aquí no me contestan, pues. Entonces, contigo al menos, para que me contestes. Ya, ya, Manu, ahí, allá, ayúdame aquí. ¿Por qué habrán usado este ejemplo? Se podría dar la vuelta a la Tierra 30 veces. Dijeron, chao bolsas plásticas, ley ha reducido a más de 2.200 millones de unidades a un año de su vigencia. ¿Por qué usaron ese ejemplo? ¿Para qué habrán usado ese ejemplo? ¿Se podría dar la vuelta 30 veces? 30 veces. 30 veces, wow. Como un ejemplo que fue como dar la vuelta al mundo. Ya, y esas 30 veces, ¿a qué corresponde? ¿A qué bolsas? Esa bolsa recorrió de principio a fin. Ya, ¿esas bolsas que se tienen en el mundo o esas bolsas que se ha podido reducir? Esas bolsas que se tienen en el mundo, ¿no? Pero que también se pueden. chao bolsas plásticas. Fíjate en esto, mira. Chao bolsas plásticas. Ley ha reducido a más de 2.200 millones de unidades a un año de su vigencia. Se podría dar la vuelta a la Tierra 30 veces con esos 2.200. 2.200. Entonces, ¿son las bolsas que se han reducido o las bolsas que hay en el mundo? Que se han reducido. Exacto, es las bolsas que se han reducido, porque aquí no habla, porque de bolsa chiquilla hay muchas, muchas. Yo creo que no hay número en el mundo, hay millardos de bolsas plásticas en el mundo. No hay solamente 2.200 millones, hay muchísimas más. Entonces, con esta ley, al menos se podría dar la vuelta 30 veces. Piensen en la dimensión del plástico que hemos tenido en toda esta época y ha traído demasiados beneficios el plástico, no lo podemos negar. No podemos negar que miles de cosas se hacen con plástico, muchos beneficios, pero también
ha perjudicado al medio ambiente, ha perjudicado a los animales marinos, ha perjudicado, ¿no es verdad?, al aire, a todo. Entonces hay que hacerlo con un mayor control. No hay que desconocer que ha traído muchas cosas buenas, pero también ha traído sus cosas malas. Entonces, la primera pregunta, esta de acá, esto es para decir cuántas, se ocupó de 30 vueltas para decir cuánto se ha reducido la cantidad de bolsas, cuánto se ha bajado la cantidad de bolsas que se usa en el país con esta ley. Por eso usa este ejemplo la ministerio Carolina Schmidt, la ministra del Medio Ambiente. La segunda pregunta, ¿cuáles son las próximas acciones que se implementarán conforme a la ley? Pero dice acá, mire, dice, pero este es el primer paso y estas cifras son tan positivas, vienen ahora a incrementarse porque vamos a seguir con su implementación en los pequeños almacenes y locales en agosto de 2020, donde todos los almacenes también se tendrán que incorporar a esta ley. Y después dice, ahora viene la segunda etapa, que es ir cambiando no solamente el uso del plástico, sino que todo el exceso de envases y embalajes que tenemos en el mundo. Y por eso Chile está siendo pionero en varias medidas. Entonces, chiquilla, ¿qué otras cosas tiene que hacer la ley para que la gente no siga ocupando el plástico? ¿Qué otras cosas van a hacer? Aparte de que ¿no es cierto?, se prohibieron que se entregaran en los supermercados y en los grandes negocios las bolsas plásticas. ¿Cuál era lo primero? ¿Está ahí Belén o Antonia? ¿Están ahí? Vamos a hacer para no aprender. Lo primero, que ahora ya no van a dejar los negocios chicos, y lo segundo, que todo viene en plástico. Van a tener que tratar de usar que sea más cartón. Por ejemplo, te llega un embalaje, viene en cartón y adentro viene con plástico. Antes venía todo en plástico. Se supone que los embalajes tienen que ser en madera o en plástico o en cartón, madera o cartón, y no usar embalajes de plástico para no seguir contaminando, porque ha sido muchísimo. ¿Y por qué hoy esto es un tema relevante para la sociedad? Como dijeron, Feli, está ahí de nuevo. ¿Por qué cree Felipe que el prohibir las bolsas plásticas es importante para nuestra sociedad? Feli, ¿está ahí? Ya, pues chiquillos, ¿dónde están? La Antonia. ¿Por qué es un tema relevante? Porque obviamente ustedes lo dijeron, todos tomamos conciencia de que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, porque si no, no vamos a tener ni para nosotros ni para nuestros hijos y nietos, nada. ¿Cuánto echamos la culpa de este calentamiento global? ¿Cuánto ustedes desean que llueva en Olmué? ¿Cuánto desean que llueva para que los pozos nuevamente vuelvan a tener, ¿no es cierto?, todas las napas con agua, etcétera, y puedan ahí subsistir, que la mayoría de Olmué tiene para su regadío, los que tienen plantaciones, etcétera, y también para el uso diario. Para el uso diario se necesita agua, y los pozos, muchas veces uno sabía que en Olmué, sobre todo en la altura, ya no tenían agua, y algunos chiquillos que yo le pregunté que hacían trabajo esto de buscar pozos, de hacer pozos, tenían que meter esa sonda. Antes la encontraban a 3 metros el agua, hoy día tienen que meterla a 20 metros. 20 metros una sonda para encontrar agua. El agua está tan abajo, y si lloviera un poco más, si no hubiera, mire, yo tengo una tesis, esto hizo que la gente estuviera tan encerrada, por eso llovió un poquito más este año. Esto es una idea mía, nadie tal vez me la compra, pero yo digo, la gente estuvo tan encerrada que no hubo tanta contaminación ni de automóviles, ni de funcionamiento de fábricas, ni de funcionamiento de miles de cosas. Todo el mundo se paró por esta cuestión de la pandemia, tuvo que quedarse encerrada en la casa, y en junio, julio llovió un poco más, lo que se agradece muchísimo, pero porque pasó eso. Pero estoy segura que el próximo año, si llegamos a una normalidad nuevamente,
va a ser seco y el agua va a ser un tema, pero terrible para todos nosotros. Todos nosotros, antes que estaba por todos lados, yo iba, me acuerdo, a la Campana y los senderos estaban llenos de agua. Hoy día nada, nada, nada. Por eso es tan importante para la sociedad. ¿Te parece útil esta medida? Yo creo que todos deberían decir que sí, porque nadie quiere morir, ¿no es cierto?, seco. Nadie quiere morir seco. ¿Y cómo ha impactado en tu casa? En tu casa, obviamente, ya tienen que salir con bolsita a comprar. Tienen que salir con una bolsa de género, con una bolsa de material reciclado, etcétera. Ya no se puede salir sin bolsa. Y por último, ¿a través de qué medio nos enteramos de los problemas medioambientales? Aquí yo les vi una noticia a través de internet, pero también a través de la televisión, la radio, el diario en papel, etc. Y por último, revisamos una noticia que, si bien respeta su estructura original, está evolucionado del papel a un formato digital. La noticia tiene como característica la objetividad, pero en este formato y de acuerdo a cómo ha evolucionado el tema del Internet, se completa con los comentarios de los lectores, lo que le da un carácter argumentativo. Porque obviamente es una opinión, porque yo puedo estar de acuerdo. Por ejemplo, van a decir hoy día la noticia del 10% se va a dar, y yo podría estar de acuerdo o en desacuerdo. Y en una noticia del IMOL puedo dar mi opinión. ¿Alguna duda, chiquillos? Pueden hacer la guía, no me acuerdo si el Felipe y Antonia, acuérdense hacerla, no me acuerdo si tenían las 7, ustedes me mandaron varias, pero uno de los dos tiene que decidir hacerla de nuevo. Uno de los dos, tírensela al cachipú. ¿Ya, chiquillos? Entonces vamos a dejar de compartir. Hoy estaba hasta el Alan. Hola, Alan. Hola. Ahí está. Oye, Alan, ¿abriste ya la de matemática? ¿Todavía no había abierto la prueba? No, la pienso hacer en la tarde. La tarde, sí, ahí tranquilitos, ahí veremos cómo viene, es que yo no la he visto. Entonces, ahí, oye, te voy a preguntar a ti, ¿quieres que te mande material en el verano o no? ¿O querés para marzo? Dime. Igual podría ser que sí. Ya, entonces te van a empezar a mandar material en diciembre, ¿ya? Ujú. Ya en diciembre, ahí para que te prepares, vayas viendo, porque de verdad esto es preparación. Mientras más usamos, y todos los chiquillos también que quieran, la Manu también si quiere, para prepararse para la prueba que es la PTU, que viene el próximo año, que es nueva. Es nueva, entonces tienen que ver, el Alan me decía ayer que le sobraron 7 minutos, es una prueba que tiene 15 preguntas menos, 65. claro, Eh, 15 preguntas menos que el año pasado, 15, y se ocupó todo, entonces se nota, y los textos eran muy difíciles, Alan, ¿o no? ¿Cómo eran? no, no eran difíciles. ¿No eran Algunos difíciles? eran más o menos extensos. Eh, sí, eso hacen mucho en esta prueba. Textos largos, la mayoría deberían ser literarios, es decir, un texto narrativo o dramático, porque ya no va, la lírica ya no va, y sobre todo textos expositivos, argumentativos, y de medios de comunicación de masa, es decir, de noticias, reportajes, cosas así. ¿Cosas así aparecieron? Sí, al final aparecieron más como noticias y una ficha. Y un afiche, claro, una infografía, algo así tiene que haber sido, Sí. claro. Sí. Entonces, bueno, con ánimo nomás hoy día, contesta todo lo que pueda, y acuérdate, Alan, que no hay descuento por preguntas malas, entonces hay que contestarlas todas aunque no estemos seguros. Ujú. No estemos seguros. Ya, chiquillos, no tienen dudas, porque aquí parece que se me durmieron Antonia, Alfeli, y la Belén se fue. La Belén se fue. Esta clase va a quedar grabada, la voy a subir igual al Classroom, y ustedes, chiquillos, Antonia y Feli, decidan por, ¿no es cierto?, quién la va a mandar. Y a ustedes nuevamente los felicito, Manu y Alan, porque han estado súper al día con, ¿no es cierto?, con su guía, al menos en lenguaje, cumplieron absolutamente.
Y yo creo que si lo hicieron en lenguaje, lo tienen que haber hecho en la gran mayoría. Y si tienen así, ustedes van a tener las 3 décimas, porque se va a dar plazo hasta la próxima semana. Sin algún, aquí la Ala tiene un 7, y la Manu, Jate, tiene un 6, pero más las 3 décimas va a tener un 6,3. ¿Se fijan? Por cumplir, por cumplir. Y ojalá nos veamos el próximo año, que sea un año un poquito más, mejor, un poquito más normal. Y cuídense mucho, chiquillos, pues ya, cuídense mucho. Un abrazo, y cualquier cosita que necesiten del área de lenguaje, obviamente, o algo de orientación en carreras, cosas así, que algo me manejo un poquitito, me pueden preguntar, ¿ya? Entonces, que estén muy bien y nos vemos en marzo, 1 de marzo, ¿ya? Chao. Chao, Chao, chao. profe. Chao. Chao, profe. Chao. Bien.